Creo que a veces es difícil empezar porque por mucho que tengas la idea en mente, no sabes cómo introducirlo de una forma llamativa y convincente. Pero hay quienes dicen que solo empieza y ya. Como salga, pero empieza. Ya luego ves cómo lo arreglas de ser necesario, pero, ese pero lo conozco. ¿Es acaso pero y si no tengo la oportunidad de corregirlo? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no es interesante? ¿Y si lo que se me ocurre en este momento no funciona? Eso es darle muchas vueltas al asunto. Solo deja que fluya primero. Bueno, creo que es un buen comienzo. No fue tan difícil. En ese caso, terminar es lo difícil. ¿Sigues aquí? ¿Incluso después de mi mal chiste? ¡Wow! Gracias. Eso significa que te quedarás a ver cómo termina este video, ¿cierto? Bien. Si empezar no es tan difícil, entonces terminar sí lo es. Es lo mismo que me pregunté mientras escribía el guión para este video. Pude pensar en el inicio. Ahora, ¿cómo lo termino sin dejarlo a medias por tanto tiempo y no dejarlo entre todas las demás cosas que empecé, pero no terminé? Spoiler, me tomó 3 meses terminar este video, jajaja. Ya se darán cuenta de ello. Sigamos. Me propuse hacer este video para terminar una de mis tantas ideas. Así que ponte cómodo que vamos a averiguar juntos cómo terminará este video. Como podrás haber notado, este video está hecho para la gente que batalla para empezar y terminar algo, como yo. ¿Te ha pasado que se te ocurre alguna idea e imaginas cómo lo ejecutarías, pero al momento de darte la oportunidad de hacerlo, no sale nada? Como si te bloquearas al momento de ver tu documento en blanco y automáticamente tomas el celular para ver si se te ocurre algo y terminas desperdiciando horas mirando reels en vez de simplemente dejarte fluir y escribir algo. Ya me ha ocurrido muchas veces y ya me enojé. Me enojé de que eso pase. Y la culpa no la tiene el celular, lo tengo yo por no tomármelo en serio. Así que mi recomendación aquí es escribir tus ideas en papel y no en tu celular o computadora si eres alguien que se distrae fácilmente, como yo. Y ponte música tranquila sin letra para concentrarte de ser necesario. Es lo que hice y está chida la experiencia. Para este punto tal vez has de pensar que padezco de un trastorno de déficit de atención. Puede ser, o puede que no y solo soy mexicano. O sea que estoy bien güey. Pero sea o no el caso, esto no tiene por qué ser un limitante de tus capacidades y potencial, mucho menos un justificante para permitirte no hacer algo. He ido a terapia con la intención de averiguar si padezco de algo de esa índole y nunca pude tener un diagnóstico claro. Pues me han dicho, incluso si te confirmara al final si padeces de un trastorno o no, eso no tiene por qué definir lo que eres capaz de hacer. Y bueno, creo que nunca sabré si estoy clínicamente trastornado o no, porque al parecer saber eso no es lo importante aquí. Porque luego hay gente que usa sus diagnósticos clínicos para justificar ciertas conductas. ¿Será que por eso no me van a decir? ¿Me ven capaz de hacer tal cosa? Sé que si lo hago me haría más mal que bien, al grado de afectar a otros, así que quiero que sepan que soy consciente de eso. Ya no estoy en posición para seguir cometiendo errores así de tontos. He cometido varios errores que me llevaron hasta aquí, pero les digo algo, está bien. No todos los errores nos llevan a terribles lugares, que puede que lo parezcan, pero nos llevan a aprender de estos, y solo se puede saber que alguien aprende de sus errores con acciones. Por eso también hice este video. Los errores pasados me orillaron a intentar esto, el iniciar un canal en YouTube, una de las tantas cosas que he querido comenzar, pero que por una u otra razón no empezaba, desde causas de fuerza mayor a simplemente imaginarlo pero no hacerlo. Ese es un punto muy importante aquí. Lo que va antes de empezar algo, el imaginar, pensar en que quieres hacer algo y solo en eso se queda, en pensar hacer algo y no hacerlo. Es algo incómodo para mí admitir que me ha pasado seguido y no me siento tan orgullosa de ello. Pero creo que no soy el único que le pasa eso y no lo digo para hacerme sentir mejor,
porque incluso sabiendo eso, me sigue enojando ser parte de esa gente que solo sueña, habla, pero no hace nada. Tampoco es que no haya hecho absolutamente nada, pero es vergonzoso que de todas las cosas que quiero hacer, solo unas cuantas las haya podido empezar a hacer y terminar. Por eso estamos aquí, para que una de mis tantas imaginaciones se vuelva en realidad. Toma una agüita para que te hidrates. Y de paso yo también. Ah, mejor. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Es una frase dicha por alguien que creía firmemente con que soñar es el primer paso para todo. Y yo, bien güey, la mayoría de las veces no salía de ese primer paso. Pareciera que me lo tomé demasiado literal. Soñé tanto creyendo que eso me bastaba para lograr algo. ¿Y la parte de hacerlo? Bien, gracias. La frase es de Walt Disney, por cierto. No basta con solo soñar e imaginar lo lejos que tus ideas pueden llegar. Tienes que empezar con algo para dar el verdadero primer paso, que es empezar. Porque soñar, imaginar o tener una idea la puede tener cualquiera, incluso involuntariamente. Porque cualquier persona tiene un mínimo de creatividad en su cerebro, pero no cualquiera lo ve como una buena idea, no cualquiera le ve potencial, no cualquiera puede o quiere hacerla realidad. Solo unos cuantos se atreven a hacer lo posible, y solo unos cuantos se atreven a seguir intentando si a la primera no resulta, mientras que otros se rinden y se van por otro camino, y eso igual está bien. Lo importante es hacer que esas ideas que tienes en mente existan. No quiero ser alguien que se la vive en las nubes y solo sueña y cree que ha tenido grandes logros que en realidad no existen, y que con suerte sigue vivo. Y bueno, sabiendo que vivimos en la era de la saturación de contenido, habrá quienes crean que también será muy difícil hacer que tu proyecto despegue, porque hay muchos otros tipos de contenido que son tan virales que pueden opacar otras cosas que igual valen la pena ver. Pero al mismo tiempo se vuelve cansado tener tantas cosas interesantes que ver y no tener tiempo de ver todo, dando paso a la existencia de resúmenes de películas, por mencionar un ejemplo. Y aún así no es lo mismo que darte el tiempo de ver una película por tu cuenta en vez de buscar un video que te la cuente mientras haces otra cosa. Todo con tal de evitar el miedo de perderte de todo lo que está en tendencia. Ya es más fácil toparte con spoilers de lo que sea. Se vuelve difícil mantener la emoción o hype por lo mismo. Hay quienes hasta lo usan de estrategia de publicidad y se vuelve abrumador, por decirlo de alguna forma. Así que entiendo que para algunos eso los desanime, que la propia saturación de contenido lo vean como un obstáculo. Tener tantas opciones y no saber por dónde empezar al punto de tardarte más buscando y termines yendo por algo sencillo, como un montón de reels, memes, cosas que son fáciles de consumir en ese poco tiempo que te queda para ver algo. Y sin darte cuenta, habrán pasado horas y ves enfrente de ti una hoja en blanco que solo dice ¿él? ¿Vale la pena sumarse a esta saturación de contenido? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de la saturación, también tenemos el poder de desaturarlo. ¿Cómo? Aléjate de las redes por un buen rato. Procura procesar todo lo que has visto. Créeme, lo vas a necesitar y tu cerebro te lo agradecerá. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Es como cualquier exceso. Es malo abusar porque te puede afectar de una manera u otra. Pero afortunadamente podemos recuperarnos de eso. Nunca es tarde para soltar esos excesos y hacer algo distinto para despejar nuestra mente. Hablar con tu hermana que salió de la escuela y te cuente su día, hablar con una amistad sobre una de las tantas cosas curiosas que viste en internet y compartir opiniones en persona mientras sales de paseo, o simplemente ponerte a limpiar y organizar algo en casa con el teléfono fuera de tu alcance, quedándote a escuchar música relajante, tomar una libreta y escribir tus pensamientos, ponerte más en contacto con la realidad mientras permites a tu cerebro tomarse un respiro para que finalmente tengas claro qué es lo que buscas, y una vez que lo tengas, no lo dejes ir. Recuérdalo siempre, anótalo para no olvidarlo y llévalo contigo,
para que cuando vuelvas a conectarte, sepas muy bien qué necesitas ver y darle toda tu atención a ello, sabiendo controlar esas distracciones que puedan cansarte sin querer. Lo mismo aplica para los proyectos que busques realizar. De los eventos que he ido para dar a conocer proyectos y negocios, he llegado a preguntar a la gente sobre qué es más difícil, empezar o terminar. La mayoría dice que empezar por tomar tiempo de planeación. Otros dicen que terminar porque se atraviesa la procrastinación generando ansiedad. Otros dicen que el proceso entero desde empezar a terminar es difícil, porque no siempre sabremos cuándo terminarás ese algo que empezaste. Y veo que no es muy diferente a lo que platicamos recién. Hay quienes dicen depender mucho de la inspiración y motivación para trabajar, y que su fuente de inspiración está en redes, el cual comprendo. Me pasa también que ver algo en internet me da ideas, pero al mismo tiempo se abruman por la cantidad de ideas que llegan a tener flotando, pero no consiguen aterrizar con todas esas ideas. A veces ni aterrizan y solo las vemos ahí flotando, esperando que la motivación o la inspiración llegue para poder tomar una de esas tantas que flotan. La inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando. Una famosa frase por parte de Pablo Picasso. Desde que lo escuché dije que tenía mucha razón, pues la inspiración me suele llegar más seguido cuando me ocupaba, ya sea limpiando, trabajando en algo ajeno a tu área, al hacer un mandado, mientras haces algo que mantiene tu mente despejada y enfocada en completar alguna tarea. Por eso veo importante no abusar del consumo de contenido para inspirarte. Es bueno, pero lo mejor es variar en vez de obsesionarse con algo. Y yo sé muy bien lo que es obsesionarse con algo al punto de ignorar todo. No se trata de eso. Así que doy fe de que dicha frase es cierta. Y no se trata de trabajar sin descanso. El descanso es importante también. Y me refiero a descansar de verdad, no ver internet mientras no haces nada. Incluso haciendo eso no dejas a tu cerebro descansar. Dale ese chance para poner mejor atención luego. De eso se trata descansar. Por eso la gente batalla para retener la atención, porque así de cansado lo tienen y todavía lo obligan a ver tantas cosas en tan poco tiempo. Parece que tengo algo en contra con todo esto como TikTok y así. Y con justa razón. El abuso de redes sí afecta hasta para concentrarnos en hacer lo que nos apasiona. Por eso los invito a practicar la moderación. Como dicen, a tocar pasto. No lo digo solo por ustedes, también por mí. Digo todo esto por mí también. Hay que ser responsables con lo que consumimos y saber decir suficiente internet por hoy. Hacerse güey es parte del proceso creativo, así como cometer errores también lo es. Esto lo digo yo, no hay que verlo como algo malo en su totalidad, pero tampoco hay que permitir que vayan para largo. Hay que aprender de esos momentos, ver lo útil que puede ser pasar por eso, poniendo atención a tus alrededores con una mente más activa. Estar motivado e inspirado es genial para hacer lo que quieres hacer, y creo que depende mucho de cada persona de dónde sacar esa inspiración. Pero hay que aceptar que uno tiene que hacer y seguir con algo que uno se propone hacer, con o sin la inspiración necesaria, porque es más probable que llegue así que de la nada. Descansa bien, come bien, mantén un orden que se acomode a ti y lo más importante, no te rindas. Empecé a escribir el guión para este video desde el 29 de octubre de 2025 para ser exactos, y desde entonces había querido evitar dejar este proyecto a la deriva. Eso último lo escribí a mediados de noviembre y lo tuve que pausar por el fin de una etapa y no fue hasta mediados de enero de este año que pude seguir. Y de eso se trata, de seguir con lo que te propones y no permitir que nada te frene. Que te valga si otra gente te ve como un Sísifo más. Si hay gente que tiene una opinión errada y se conforma con eso en vez de mostrar genuino interés. Y eso ya no es problema tuyo. La gente correcta llegará tarde o temprano y se quedará para apreciar tu trabajo.
Así que por último hablaré de un enemigo común al momento de empezar o terminar un proyecto: el perfeccionismo. Aquel que no hace más que frustrarte al punto de hacerte dudar de tu esfuerzo, o peor aún, el valor de tu esfuerzo. Y lejos de llegar a la dichosa perfección, no llegas a nada, no concluyes nada. Pero la verdadera perfección está precisamente en seguir sin importar qué tan imperfecto sea, en confiar en el proceso. Y si te salen dudas o algo no funciona, encontrar otra forma con tal de seguir es lo que lo hace perfecto, con tal de hacerlo realidad. Al fin y al cabo, incluso la perfección llega a ser subjetiva. Puede que algo que tú crees perfecto o imperfecto no lo sea para otros o viceversa, pues lo que realmente importa es que exista. Mira, mami, me dieron esta figura de madera. Ay, pero si se ve muy deforme. Así está bonito, ma. Es arte abstracto. Si tú lo dices. A todo esto, ¿quién soy? No me considero un creador de contenido, sino un artista que busca expresarse más allá de solo hacer ilustraciones, por lo que busco aprender de otros medios, intentar cosas nuevas y a la vez poder encontrar a la gente que gustaría de acompañarme. ¿Qué les aguarda en mi canal? Varios temas de interés que siento que valen la pena conversar, como viene siendo videos de reflexión como este, procesos de ilustración o animaciones, hablar de proyectos originales e independientes, sobre todo los que no son muy conocidos para darles difusión, análisis de lo anteriormente mencionado, así como de obras favoritas, infravaloradas, o incluso me daría la tarea de analizar sugerencias si gustan, gameplays de juegos que tengan un inicio y un final, tanto indies como grandes, posiblemente también los analice, videoensayos de algún tema de interés, y si todo sale bien, hasta podría colaborar con otras personas para hacer videos en conjunto. ¿Con qué frecuencia se dará esto? No lo sé. No puedo prometer mucho a menos que vea el suficiente interés para seguir con este proyecto de forma constante. Es algo que me gustaría seguir haciendo, sí, pero lo haré por mero gusto y cuando necesite hacerlo como el artista que soy. Que haya una audiencia ya sería ganancia. Pero tengan por seguro que si encuentro mi audiencia, me propondré a hacer posible el despegue de este canal a como de lugar. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme durante todo este video hasta llegar al final. Quiero que sepas que gracias a ti pude terminar este video y verlo publicado contigo. Me esforcé mucho para que quede así de decente con mis habilidades algo oxidadas de edición de video. En serio, muchas gracias. Espero verlos pronto en un siguiente video. Cuídense mucho.